En junio del año 1975 fui secuestrada por un grupo civil. Tortura. Sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. Reforma. Quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Desaparecidos. Estas tres palabras son las que describen una Argentina militarizada a manos de Jorge Rafael Videla en conjunto con Emilio Massera y Orlando Agosti, que cuenta hasta la fecha con más de 30.000 personas desaparecidas, con miles y miles de madres aún esperando a que sus hijos vuelvan a su hogar. La historia guardada en la memoria y lugares argentinos nos llevan a ese momento en el que en nuestro país la violencia gobernaba y dominaba sobre toda lógica y pensamiento. Me llamo Marcela Mercado Luna, tengo 63 años. Cuando fue el golpe del 76, yo tenía 16 años y estaba cursando el 5º año de la secundaria en el colegio Joaquín B. González, que en ese entonces era Colegio Nacional Joaquín B. González. En aquella época yo vivía entre la casa de mis padres y la casa de mi abuela, que vivía al frente. Somos 7 hermanos, yo la mayor, por lo tanto para estar tranquila y como mi abuela tenía una casa muy grande y el nido vacío, prefería quedarme en la casa de mi abuela. Justamente el día del golpe lo recuerdo en la casa de mi abuela, porque yo me había quedado hasta muy tarde a la noche preparando un trabajo práctico de literatura, que es mi materia preferida, siempre lo fue, y de hecho soy profesora de letras. Me había quedado hasta muy tarde y le pedí a mi abuela que por favor me despertara porque tenía miedo de dormirme. Me acuerdo que estaba haciendo un trabajo sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Y cuando me di cuenta de que estaba amaneciendo y mi abuela no me había despertado, le pregunté qué pasaba y me dijo: hay revolución. Esas palabras me quedaron muy grabadas. Hay revolución. Me pasé a la cama de mi abuela, que era una cama ancha, y ella estaba escuchando la radio y ahí escuchábamos los comunicados de la junta de comandantes. Y bueno, por supuesto ese día no hubo clase y la casa de mi abuela era como un centro de reunión de toda la familia. Tenía 2 puertas, un ingreso por la calle Belgrano y un ingreso por la calle Alberdi, y comenzaron a llegar sus hijos, sus nueras, alguno que otro nieto que se había despertado más temprano, comentaban lo que estaba sucediendo. Y ahí empezaron a llegar las noticias de los primeros detenidos, toda gente conocida por la familia. Yo escribí un cuento sobre esto, ese cuento se llama El despertar interminable, donde cuento justamente ese impacto que fue el del golpe. Aunque cambie los nombres ahí, sin embargo ahí está plasmado cómo quedó grabado y cómo me marcó a mí ese día del golpe militar. Llegó mi padre muy visiblemente conmovido, incluso molesto, que yo en el cuento lo hago como que es mi tío, pues es mi padre, y empieza a contar a todos los que llevaban presos. Esto es un horror, mamá, le decía a mi abuela. Y como a las 12 creo, ya veíamos en la tele, tengo muy patente a Videla y a los otros militares que lo secundaban. Agosti era otro, y
no tengo el libro de historia en mano, que estaban ahí tomando juramento, en fin, y bueno, y se sucedían esas imágenes en la tele. A mi padre en aquel momento tenía 41 años, era un hombre mayor para mí, respetable, muy respetable, abogado y profesor tanto en la secundaria como en la universidad. En la secundaria era profesor en la Escuela de Comercio, era profesor de Derecho Usual y en la universidad tenía varias cátedras, en una carrera que se llamaba Trabajo Social y en la carrera de Ciencias Económicas. Bueno, a eso se dedicaba. Y como abogado se caracterizó por estar muy cerca del diario El Independiente, que estaba muy marcado en aquel momento, fue uno de los socios fundadores, aunque cuando fue el golpe ya no pertenecía a la cooperativa, sin embargo era el asesor del diario y de su director, Alipio Pauletti, Tito Pauletti, y también estaba muy cercano a la pastoral del obispo Angelelli, era abogado del obispado y consejero, digamos, en temas jurídicos. Monseñor Angelelli lo consultaba cada vez que necesitaba algún asesoramiento. Desde esa pastoral de Monseñor Angelelli se hacían muchas acciones con los barrios y con el interior de la provincia, tratando de llegar a la gente que estaba explotada por su trabajo, como por ejemplo los mineros en Olta, las empleadas domésticas en toda la provincia. Y así él fue asesorando en la formación de gremios, porque digamos, no Angelelli en sí, pero todos los religiosos y las religiosas que habían venido a La Rioja atraídos por esta propuesta de vivir el Evangelio de otra manera, participaban de esta organización comunitaria y cristiana, que incluía, por supuesto, organizarse para no ser explotados en el trabajo. Y así es como mi padre ayudó a conformar el gremio de AOMA, los mineros de Olta, el Sindicato de Empleadas Domésticas de La Rioja y otras muchas organizaciones de trabajadores y trabajadoras como esas. Él no hizo nada o hizo mucho que molestaba, así que nunca estuvo de acuerdo con la lucha armada, nunca aprobó la guerrilla que en aquella época sí se hacía sentir en el país, nunca estuvo a favor de la violencia, sí de la justicia, y siempre fue un militante de la justicia social. El día que lo llevaron a papá fue el 9 de junio de 1976. Yo estaba en el living de mi casa paterna, no de la casa de mi abuela, sino en el living de casa, por donde se veía entrar y salir la vida, recibiendo a mi novio de entonces, Hugo. Estaba con él en el sillón del living y lo vi entrar a mi padre muy apurado, y decirle algo a mi madre que estaba dentro. Serían como las 9 de la noche de un invierno frío, y lo vi salir apurado a mi papá y a mi mamá por atrás, teniendo un abrigo muy, muy grueso de mi padre que se llamaba gamulán, y una bufanda. Venía por atrás corriendo mi mamá con este gamulán y la bufanda, y esa imagen fue la que yo tuve, digamos. Papá entrando y mamá saliendo con abrigo y bufanda y una cara de desesperación tremenda. Ahí le pedí a Hugo que se fuera, no sabía qué es lo que estaba pasando, y
me crucé a la casa de la abuela donde todo sucedía y ahí estaban mis tíos, mis tías, mi abuela, mi mamá, en fin, contando cómo se lo habían llevado a mi padre. Me pidieron una cosa muy ridícula, me pidió mi madre que me llegara hasta el profesorado. El profesorado era a una cuadra de la casa de mi abuela y a una cuadra y media de nuestra casa, que es donde ahora es el Paseo Cultural Castro Barros, ¿no? Ahí era el profesorado y me pidieron que vaya y que le diga a la directora que mi papá no iba a poder ir a dar clase hoy. Es decir, creíamos que era una confusión, una cosa que ya volvía. Sin embargo, no volvió. Se lo llevaron, después supe, a la comisaría del barrio Mataderos, creo que se llama, sí. Barrio Mataderos. De ahí lo llevaron a la cárcel donde está actualmente, que se llamaba el IRS, Instituto de Rehabilitación Social, y allí quedó incomunicado por muchísimo tiempo. Había cartas que se le podía dejar, él nos enviaba cartas, pero no se lo podía ver. Íbamos todos los días a dejarle algo en el auto, mi madre al volante y siempre alguno de nosotros 7. Y nada, simplemente sentirlo cerca ahí era tal vez un consuelo o un modo de aplacar esa angustia tremenda que nos atravesó a partir del momento en que se lo llevaron. La solidaridad de la familia se puso en acción. En el caso nuestro tuvimos la suerte de que era una familia sólida, sin problemas económicos. Los tíos, las tías se hicieron cargo de alguna forma. Mis tíos acomodaron el estudio de mi padre, instalaron a mi madre un instituto privado de inglés para que ella pudiera dar clase y también una inmobiliaria para buscarse el sustento diario. En septiembre de ese año lo trasladan a mi papá a La Plata, no, perdón, a Sierra Chica. Y bueno, hay mucho para contar. En lo personal, digamos, en mi memoria, en mi historia personal, cuando lo trasladan a mi padre, le piden a mi madre que vaya a retirar lo que en el lenguaje carcelero se llamaba el mono del preso. Era un envoltorio con su frazada y las pertenencias que ellos decidían dejar, que ellos permitían que se entregara a la familia. Y mi mamá fue y recibió ese tal mono que era una colcha con un calentador adentro, no sé, algún jarro que tenía mi padre y alguna que otra cosa que le habían llevado. Y para nuestra sorpresa, adentro de ese mono que nadie había tocado, porque a otros presos se los devolvían todo revuelto, el de mi padre vino intacto y al abrir esa colcha comenzaron a salir papeles y papeles y papeles escritos. Pensábamos que eran cartas, son cartas, no, era un libro, era La Ciudad de los Naranjos. Estaba escrito en papeles de carta, como digo, porque antes venían los papeles de carta y por supuesto le llevaban a mi padre siempre, mi mamá o mis tíos le dejaban ahí en la guardia para que pudiera comunicarse con su familia. Y se ve que cuando se le acabaron los papeles de carta, porque también tenía que escribirnos, seguía escribiendo en papeles de harina, en los que se envuelve la harina, en los papeles en los que van atados, se llaman atados de cigarrillos, es decir, le mandaban atados de cigarrillos, que es todo el paquete que contiene un montón de cigarrillos, tal como los reciben los kiosqueros, y ese soporte de papel le servía a él para seguir escribiendo. Así que fue una sorpresa inmensa.
uno de mis tíos, el tío Guto. Guto es Carlos Augusto Mercado Luna, cuyo nombre lleva el estadio de Vargas, dicho sea de paso. El tío Guto empezó a ordenar esos papeles y los fue transcribiendo en su máquina de escribir. Y así quedó la primera versión de un libro que se transformó prácticamente en un clásico de los libros de La Rioja, que es La Ciudad de los Naranjos. Y ya que hablo de La Ciudad de los Naranjos, que a mi juego me llamaron porque soy editora, ese año yo me recibía de bachiller. La vida desde luego cambió. Imagínate que yo era la más grande de todos mis hermanos y hermanas. Con 16 años, cumplí 17, unos días después de que lo llevaron a papá. Al año siguiente me fui a estudiar a Córdoba, me fui a la Universidad de Filosofía y Humanidades a estudiar licenciatura en Letras. Mis hermanos más pequeños tenían 5 y 6 años, digamos, uno tenía 6, 7 cuando yo me fui a Córdoba, y las mellizas, las más pequeñas, tenían 6 años cuando me fui a Córdoba, así que para mí fue como un desgarrarme de mis hermanitos. Y la situación económica era dura. Sin embargo, bueno, mi abuela me bancó mis estudios. Al año siguiente le tocó ir a mi hermana, que estudió y es abogada. Mi tío Guto la bancó a ella. Y así fueron años duros, años muy duros. Y eso es lo que yo sigo preguntando hasta ahora, ¿por qué me llevaron? Y hoy creo que tengo más o menos claro la respuesta. A mí me parece que me llevaron por las cosas más importantes, por las cosas más bellas que tal vez yo haya tenido en mi vida. Por ejemplo, ahora sé muy claro que a mí me llevaron preso porque he sido defensor de presos políticos, particularmente defensor de los curas de Angelelli. Me llevaron preso porque yo era asesor del obispo Angelelli. Me llevaron preso porque yo escribí un libro que se llama Los Coroneles de Mitre, que no le gustaba a los militares. Me llevaron preso porque yo he sido asesor de gremios de La Rioja, particularmente del gremio de AOMA, de la Asociación Obrera Minera Argentina, AOMA, de los gremios digamos, agrícolas, el gremio de los maestros, y porque también fui asesor de la CGT de los argentinos. Y pienso que también me detuvieron por las cosas que escribí a lo largo de varios años, seguramente también porque fui uno de los fundadores del Independiente, y por supuesto, para decirlo en síntesis, porque yo pertenecía y predicaba las razones del campo popular que eran muy molestas a los militares de ese entonces. Lo que cuento en ese libro es los golpes de Estado que hubo en La Rioja, cómo se vivieron los golpes de Estado. Comenzando por el golpe de Estado del año 30, que derrocó a Irigoyen, por el golpe de Estado de la Revolución Libertadora, entre comillas, en el año 55, que derrocó a Perón, en fin, otro golpe de Estado que se ha dado después con la Lanús y compañía, y este último golpe de Estado del 76. Eso relata en el libro Los Rostros de la Ciudad Golpeada. De ahí digamos así, el nombre del libro. O sea que yo describo la angustia, el dolor que se reflejaba en el rostro de la ciudad de La Rioja en cada golpe de Estado que le azotaron. A continuación, la entrevista de un anónimo. ¿Cuántos años tenía en la dictadura militar? Ay, no sé, varios tengo ahora y no sé cuánto habré tenido en ese tiempo. Hoy en día tengo 85 y medio. ¿De qué trabajaba en aquella época? Y en esa época de todo un poco. Pienso que estaba trabajando en una empresa de la
la represa de 20 de mayo. No. Por esa parte, ahí trae el ingeniero Martínez, trabajaba, yo trabajaba con él. En fin, y después me fui a Catamarca, de los vacas que tenía con mi padre. Estaba allá en un tempito y vuelto, pero en fin, de todo. ¿Cómo era su hogar en aquel entonces? ¿Cómo era el ambiente? ¿Con quién convivía usted? Y con mi mujer y un poco de hijos, tenemos varios. ¿Cómo cuántos hijos tenía usted? Y a la fecha tenemos 8. ¿Cómo recuerda usted aquella época? Y miren, triste, mala, porque yo creo que para el país ha sido muy triste, porque todo el mundo ha sufrido. Sí. Nada más que se involucran o no se involucran en el tema. Yo no sé qué, porque yo no me involucré jamás en nada. Para mí se ha vivido como una cosa normal, que peleaban allá, peleaban acá, peleaban en la guerra, las guerrillas que se armaban entre Fuerzas Armadas y los montoneros, eran los que peleaban. Y ahí se ve por la televisión, veíamos que peleaban ahí por Tucumán, en medio de las cañas, disparaban, qué sé yo, todas esas cosas. Y bueno, una cosa triste, porque secuestro, muerte, de todo había. En su hogar puede ser de que ustedes tenían como toques de queda, ¿verdad? Cada ciertas horas por los militares. No, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas tenían el horario de, bueno, pero yo no estaba en la ciudad, estaba en el campo, donde sea. Había el horario de las 12 de la noche, no se cruzaba nadie. Y era de respetar los horarios de queda y listo. No había problema por eso. Y si no molestaban, no te molestaba nadie. Por lo menos a mí nadie me molestaba. ¿Y tuvo algún pariente que sufrió en la... No, ninguno. Ninguno. ¿Algún conocido? No me acuerdo, pero no había ningún conocido que yo diga, a fulano lo mataron o lo secuestraron en la guerra, no. Muy doloroso ha sido. Y bueno, pero a Dios gracias, se arregló un poco, en fin. Todavía siguen las acusaciones, quién tiene más culpa, quién tiene otra, bueno, ya son cosas de la justicia, ya no vale la opinión nuestra. En ese caso. ¿Qué opinión tiene acerca de lo que hizo Menem? Y gobernador ha sido, presidente de la nación ha sido Menem. En ese tiempo ha sido gobernador ahí, por ahí. Y bueno, se lo acusaba también de que era partícipe de la causa. Se lo acusaba ahí, y bueno, y ahí fue preso, Menem también. Se lo acusaba y fue preso. ¿Qué le puedo contar? De que, en fin, que había que... En fin, porque te investigaban, o el temor que decían de que había que el que tenga armas en la casa, había que esconderlas, guardarlas, en fin, deshacerse de las armas, porque, como se dice, que le allanaban la casa, lo investigaban. En fin, yo no tenía pero yo no tenía armas, tenía una escopeta y tiré la escopeta al diablo y ya está, y listo, ¿no? ¿Y qué fue lo que usted sintió cuando terminó el golpe de Estado? Alegría. Y bueno, y después ya fueron las elecciones y entonces ya lo votamos a Alfonsín para componer un poco el país, en fin, y todavía estamos corcoveando acá. Todavía estamos en la misma nomás, estamos ahí. Pero a Dios quiera que el país se arregle, que se tranquilice, pueda vivir usted, podamos vivir todos. Ustedes estudiaron. Hoy en día los niños están estudiando, los chicos como ustedes, y ven que no hay posibilidades acá y ya están emigrando. Tratan de emigrar a otros países. No sé a dónde está mejor que acá, pero desgraciadamente acá está mal. ¿Cuál era su postura en ese momento? Yo estaba, por supuesto, en contra de los montoneros, la idea mía era del país, porque como argentino,
¿Qué queríamos? Nadie sabía por qué era la cosa, por qué era esto. No conocía a nadie, porque nadie dijo, es por tal cosa, vamos a hacer esto, por nada. Entonces, de esa manera, yo como argentino, yo apoyaba a las Fuerzas Armadas. No apoyaba, sino en mis ideas. De que, bueno, pero eran como digo, eran las guerras entre ambos ahí. Yo, de que participaba de montoneros, no me gustaron nunca. De manera tal que yo apoyaba lo contrario. Lo contrario a los montoneros. Apoyar, decir, en fin, que no me gustaba nada más, porque otra cosa no tenía. ¿Usted era radicalista? Yo me afilié al radicalismo cuando tenía 18 años. Y todavía voy a andar las fichas por ahí. No me gusta participar mucho en política. ¿Y usted cómo recuerda a la Argentina antes del golpe de Estado? Y bueno, la Argentina tranquila, una Argentina tranquila, donde trabajábamos, en fin, de todo. Yo no trabajaba en el campo, qué sé yo, mi padre era obrero y así sucesivamente. Podíamos andar tranquilos, ¿no? Pero una Argentina tranquila. Había pobreza, había. Necesidades había, como ahora, pero con diferencia.